marcha el genio del fútbol mundial. I'm Batman. I am the danger. Pelota de su mancha. Float like a butterfly, sting like a bee. I am Iron Man. That's a bingo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo episodio del podcast No sé un carajo. Episodio número 25. Hemos llegado al cuarto de la centena y me siento contento, me siento feliz. Me da mucho gusto que estemos logrando tener una cierta consistencia, una cierta constancia. Y pues sí, ahora sí que es el tercer podcast o el tercer episodio consecutivo del podcast. Y aunque parezca poco, yo me siento orgulloso, me siento feliz conmigo mismo y la verdad es que me merezco un aplauso a mí mismo. No es cierto. No. Te habías tardado, pendejo. Nada, ahora sí que agradecerles a los que les den play a este episodio. Es un episodio que yo espero que no esté tan largo o que no esté tan extenso. Pero al final de cuentas, pues sí es un tema del cual pues yo soy bastante apasionado. Muchos de las personas que me llegan a conocer fuera del podcast o de las cosas que llego a hacer en internet saben que lo que es el mundo deportivo es algo que desde niño siempre me ha interesado, ya sea estar de manera presente siendo deportista, por así decirlo. Tuve el sueño, ¿no? Desde niño en ser un futbolista profesional, por así decirlo, pero no se logró. Me faltó disciplina, me faltó talento, me faltaron muchísimas otras cosas. Pero bueno, el gusto por el deporte lo tenía, el amor por el deporte en sí también lo tenía. Y si bien no se iba a poder entonces hacerlo de manera profesional, yo dentro de la cancha, de la pista, del emparrillado, ¿no? Como le llaman, como sea, cualquier tipo de superficie en la que se llegue a jugar algún deporte, pues sí me gustaría, o me hubiera gustado ser periodista, comunicador deportivo. Yo he tenido proyectos personales desde que tengo, 15 años, que empecé mi primer página de Facebook, en la que daba noticias, en la que, según yo, hacía análisis de los partidos. Siempre tuve este cosquilleo, ¿no? Siempre tuve este gusanito por ser un periodista deportivo. Y de hecho, pues yo cuando veo el inicio de muchos periodistas deportivos que hablan de cómo eran de niños, de jóvenes, de adultos, jóvenes adultos, me siento muy identificado con ellos. Siempre fueron personas que les gustaba mucho el deporte o que eran muy buenas, o si no eran buenas, pues también eran muy apasionadas de llevar un conteo de las estadísticas, de conocer todos los futbolistas, de conocer todos los basquetbolistas, de saber cuántos rebotes tiene este jugador, cuántos pases de touchdown tiene este quarterback. Muchísimos deportes hay en el mundo, ¿no? Y hay muchísimas estadísticas para llevar, pero creo que todos iban llevando esa línea, ¿no? En el que, ¿sabes qué? A mí me encanta tanto este mundo que quiero saber más y más y más de ese mundo. Y yo me siento bastante identificado con eso. Siempre me gustó, siempre me llamó la atención y por eso es un tema que me apasiona tanto. En las últimas semanas, realmente el periodismo deportivo creo que lleva en decadencia importante desde que se inventó el internet, ¿no? Porque pues muchos se han trasladado a ese mundillo y no solamente se han trasladado a este mundo, sino que también las cosas que son necesarias en este mundo para sobresalir se han trasladado a lo que es el escenario deportivo, a lo que es el escenario de la comunicación deportiva. Entonces, me ha tocado ver en las últimas semanas muchísima toxicidad, muchísimas rencillas, muchísimas peleas, polémicas, con tweets, con videos, con columnas, con discusiones entre periodistas que ya no hay una sola nota de respeto. Creo que eso también genera que uno mismo como consumidor se sienta con el permiso, como, por así decirlo, para irle a mentar a su madre también a Faitelson, ¿no? O ir con, no lo sé, el otro señor que se peleó, Paco Villa, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué, Paco Villa? Tú no sé qué. O sea, ya te sientes con esa autoridad, porque si ellos mismos no se respetan entre ellos, ¿cómo esperan que los demás también los respeten, ¿no? O sea, no, ¿cómo decirlo?
no hay un respeto a la profesión, ¿por qué te voy a respetar a ti como profesional de esa profesión, ¿no? Aunque suene redundante. Entonces, es algo que me ha preocupado mucho. El hecho de que haya tanto periodista con tanta polémica, con tanta toxicidad a su alrededor, no es algo normal y parece ser que no es algo que se vaya a detener, sino que más bien va a aumentar. Y ahora vamos a ver a otro periodista de ESPN con otro periodista de Fox Sports agarrarse en Twitter. Y eso es algo que yo realmente, como Andrés Espinosa, no lo apoyo. Creo que no hay mejor forma de llegar a un acuerdo que con un debate serio, con un debate, sí con opiniones, por supuesto, pero bien fundamentadas. Y no tienes por qué intentar convencer a la otra persona, simplemente exponer tu punto de vista. Puede que no estés de acuerdo con la otra persona, pero existe esa línea de respeto en la que, ¿sabes qué? No te pendejeo porque pienses así. O sea, puede que sí esté muy pendeja tu opinión, pero no por eso te va a pendejear, ¿no? O sea, creo que hay cierto nivel de respeto en ese sentido que se está perdiendo. Y también parte de esa pérdida de respeto, muchos periodistas se la han estado ganando con la forma en la que exponen su periodismo o su comunicación, ¿no? Al abrir la puerta tú mismo con una falta de respeto, pues realmente sí estás abriendo la puerta a que lleguen otras faltas de respeto a tu contra. Pero bueno, a lo largo de este episodio voy a estar pues involucrando en la misma canasta a personajes que son narradores, cronistas, analistas, especialistas, reporteros, columnistas y hasta entretenedores profesionales, ¿no? No voy a decir nombres más que unos cuantos, pero no, quiero que entiendan que mi crítica en este podcast es a lo que se ha convertido en general el periodismo, la comunicación deportiva hoy en día. No es en específico para un personaje, no es en específico para una persona, es como para todo el gremio. Y ahora sí que si habrá algunos que entiendan que no estoy hablando de ellos, pero habrá otros que quieran ponerse el saco y pues adelante. O sea, si ustedes creen que estoy hablando de ustedes, pues por algo será, ¿no? O sea, de alguna u otra forma se sientan aludidos. Yo, como les digo, voy a mencionar unos cuantos que son bastante famosos aquí en México, que además los admiro, ¿no? Admiro el trabajo que hacen, pero que tienen cositas que yo digo, a ver, esto aquí es donde no estoy de acuerdo con la forma que estás teniendo para exponer lo que eres, ¿no? O tu trabajo. Yo entiendo que no son lo mismo, yo entiendo que no todas ni todos son iguales, pero tampoco me voy a tomar el tiempo para decir, mira, este sí, este no, este sí, este no. Porque además, ¿quién soy yo para andar diciendo o para andar emitiendo juicios de valor sobre las personas? ¿Saben? Yo aquí estoy trabajando con lo que es el trabajo y con lo que son, pienso yo, personajes de estas personas. No tanto las personalidades reales de ellos, ¿no? O sus valores como personas, etcétera. O sea, sí, debo admitir que aquí estoy abriendo un poquito el paraguas, ¿no? Porque tampoco quiero yo algún tipo de problemas con el gremio, que es un gremio que yo, pues, admiro, ¿no? O que quiero. Pero sí es válido decir que últimamente he sentido bastante cringe, ¿no? Bastante vergüenza ajena por el periodismo, por la comunicación deportiva y por lo que se han convertido en los últimos tiempos. Y tengo 4 grandes razones para mencionar lo siguiente, ¿no? O lo anterior, más bien, para reforzar lo que estoy mencionando. Una de ellas es el poco o nulo respeto a lo que es la profesión de periodismo, de comunicación deportiva. En un principio, pues si uno se remonta a los tiempos más antiguos, cuando existían los deportes, ¿no? O sea, cuando se empezaron a practicar deportes, pues estamos hablando de hace un chingo de tiempo. Pero cuando se empezaron a reportar los deportes, pues quizás no tiene tanto tiempo, ¿no? O sea, que se empezaron a profesionalizar ciertos deportes y que se empezaron a contabilizar los deportes y que se empezaron a contar lo que sucedía en torneos de estos deportes. Y creo que la comunicación deportiva inició de una manera bastante saludable, ¿no? Explicando lo que sucedía dentro de la cancha, dentro del cuadrilátero, dentro de la pista, donde sea que se jueguen y se practiquen los deportes, ¿no? Después fue evolucionando y dejó de ser una simple narración de los hechos para pasar a ser,
pues momentos o eventos en los que se explicaba al espectador lo que sucedía dentro de, y además por qué sucedía eso, ¿no? Entonces el espectador no se quedaba solo con, sí, gol del América. No, gol del América porque la jugada que hicieron fue buena, porque hicieron una pared, ¿no? ¿Y qué es una pared? Cuando la tocas de primera, ¿qué es de primera? Cuando no recibes el balón, solo la tocas en cuanto la recibes. Y vamos, cuando se explican conceptos, cuando empiezas a también tú mismo profesionalizar el lenguaje del deporte y que la misma gente vaya aprendiendo sobre lo que le estás contando, ¿no? No solamente, sí, gol de las Chivas, venga, vamos, o touchdown de Bucaneros, pero a ver qué pasó. No, pues aquí la formación, ve lo que hizo la línea ofensiva para abrir ese hueco, o ve qué bien lo observó el quarterback, el movimiento del receptor, no lo sé, ¿no? O sea, son tantas cosas que se hablan en los deportes que tomaríamos todo un siglo, nada, es cierto, un chingo de tiempo hablando sobre eso, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que ha ido evolucionando la comunicación. Después de eso, ha pasado a ser lo que es hoy en día, que es decir qué sucedió, por qué sucedió, qué se esperaba que sucediera, qué se cree que sucederá, si personas que tienen un trabajo dentro del mundo deportivo deberían de perder ese trabajo, que si alguien en su vida practicó ese deporte le dice a otro que lleva años practicándolo que no sabe. O sea, a lo que me refiero con eso es, se ha aumentado tanto la capacidad del periodista deportivo o del comunicador deportivo que me parece que ya empieza a superarle de repente, ¿no? O sea, a veces se toman libertades como de, no sé, tipos como Messi, como Cristiano, yo que me encanta el fútbol, y que llegue un güey que nunca le ha pateado una pelota, que te diga, qué mal jugador es Messi, es como de, güey, no puedo tomar en cuenta tu opinión, o sea, tienes derecho a ella, pero no mames, ¿qué opinión? O sea, tu opinión no me genera ningún valor, ¿no? Más bien me lo quita. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Con que ha ido evolucionando el mundo de la comunicación deportiva. Y obviamente también tenemos a exdeportistas mismos hablando de su experiencia en el mismo deporte, aunque con contextos diferentes. Esto quiere decir que tenemos a tipos que jugaron en los 50s, en los 60s, criticando futbolistas de hoy en día, ¿no? Criticando basquetbolistas de hoy en día. Cuando quizás, o sea, sí tienes el conocimiento y chingón, o sea, nadie te lo quita ese conocimiento empírico que tienes, pero no estamos hablando ya del mismo deporte. El mismo deporte ha ido evolucionando. Y si el deporte evoluciona, la gente que lo analiza y que lo explica y que habla de él, también tiene que evolucionar. No se puede quedar estancada en yo me acuerdo que en los 50s el portero tenía que salir un chingo, ¿no? O sea, por ejemplo, esa es una crítica que hoy en día a mí me frustran bastante, ¿no? Que entiendo por qué la hacen, entiendo que puede ser válida, ¿no? Por parte de Cristian Martinoli, digamos, a Guillermo Ochoa, ¿no? Que le quita mérito a lo que es Guillermo Ochoa o simplemente quiere que se le baje de las nubes en la que muchos lo tienen, diciendo que es un tipo que nunca aprendió a salir, que nunca aprendió a pegarle el balón con los pies y demás cuestiones que siempre se le han criticado a Guillermo Ochoa. Y yo me pregunto hoy en día, ¿qué portero en el mundo conoces tú que sea un pinche as saliendo de los 3 postes? ¿Qué portero conoces tú que no haya tenido un error en la salida de balón con los pies, que no haya tenido un error intentando quitar un balón por los aires? Te apuesto que no vas a tener un solo nombre que no se haya equivocado en esas cuestiones. ¿Qué significa? O sea, no quiero justificar aquí a Guillermo Ochoa, ha tenido cuestiones que no ha trabajado, es verdad, pero también yo creo que tampoco es algo tan sencillo. Se habla fácil de las cosas que no ha trabajado, pero también los ejemplos que nos pone de gente que sí lo hace según, pues, o sea, digamos, lo de Martinoli, se la pasa diciendo que Jorge Campos era deidad, era lo mejor del mundo, la chingada, cuando pues también hay videos de Jorge Campos saliendo por balones en las que lo techaban, en las que se pasaba, en las que no llegaba, y no veo mucha aceptación, ¿no? Por parte de Cristian en ese sentido. De que, oye, pues sí, también a Campos le costaba esa parte, ¿no? O sea, pero tenía estas otras cosas que para mí son positivas y por eso le agregan valor y por eso me parece que
en el conteo histórico es mejor que Guillermo Ochoa. No sé, ¿sabes? De repente se cae mucho en esos sin sentido para mí. Pero bueno, eso no importa mucho. Ahora sí que esa es una opinión que para mí está bien fundamentada por parte de Martinoli, pero que también entiendo que hay otros comunicadores deportivos que no saben fundamentar sus opiniones, y ese es el problema que yo tengo. Se ha abaratado bastante la profesión. Se ha dejado de respetar y valorar lo que significa tener una autoridad para explicar cosas que suceden dentro de un evento deportivo. Y no hablo de hacer una crónica o platicar qué es lo que se vio o qué es lo que pasó, sino que la facilidad que muchos de los periodistas tienen para dar opiniones sin ninguna especie de base o fundamento, simplemente por tener el derecho muy bien ganado de los seres humanos a la libertad de expresión. Entonces, no puedes ir como maestro de la vida, o no puedes ir hablándole para abajo a la gente si no tienes fundamentos que lo respalden, o fundamentos válidos, y además fundamentos que se entiendan, porque también de repente tenemos a los tipos que hablan con un lenguaje demasiado rebuscado, ¿no? Y la gente a veces se pierde. Y no digo que no tengas que profesionalizar el lenguaje, o sea, no, sí lo tienes que hacer, pero ve un poquito de la mano con la gente tiene que aprender de ti, ¿no? Entonces tú no puedes llegar de la nada a una clase de química y que de la nada el profesor te empiece a hablar de cosas avanzadas y tú digas, puta, es que no sé a qué te refieres. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? O sea, ni siquiera me has explicado esta parte. Ah, ok, vamos. Te explico y vamos, de la mano. ¿Sabes? Entonces creo que sí se tiene que llegar ahí a un punto medio. Pero prefiero mil veces a esos tipos que están demasiado profesionales a los que no son profesionales, ¿saben? Hay muchas personas dedicadas a la comunicación deportiva que no parecen respetar lo que representa hablar sobre lo que están hablando y que además se les pague por ello. Estamos llenos de personajes que hablan, digamos, no sé, sobre fútbol en la actualidad sin ver más de 1 o 2 partidos a la semana. No puedes llamarte un profesional del análisis de fútbol si no ves partidos de fútbol. Si no eres una persona que constantemente está en aprendizaje, que constantemente está en un avance, en una evolución del conocimiento del juego. O sea, ¿cómo te puedes llamar experto si ni siquiera sigues lo que va cambiando dentro del deporte que tú mismo te haces llamar experto? Tenemos a personajes hablando sobre un deporte que conocen desde hace 50 años y repiten las mismas frases trilladas, repiten las mismas teorías sin fundamentos, las mismas sospechas que nunca han podido comprobar, y no hay ningún respeto por lo que representa ser periodista hoy en día. No hay un respeto si eres una persona que se la pasa aventando la piedra y escondiendo la mano. Y parte de eso vamos con la siguiente razón. La segunda razón que yo veo es la poca claridad que existe sobre la profesión. ¿A qué voy con esto? Siempre que yo veo que se le critica a un programa de radio, a un programa de televisión o hasta un canal de YouTube, de deportes obviamente, la defensa de muchos de estos proyectos es que es puro entretenimiento y por lo mismo no tienen una obligación con la audiencia que lo sigue. Y yo pues yo totalmente apoyo esta postura. Cuando uno quiere entretenerse es porque buscas distraerte de la verdadera maldad del mundo o de la crueldad que puede haber en la vida de uno mismo, ¿no? O sea, quieres distraerte de todo esto. ¿Sabes qué? Me quiero reír con este especial de comedia. Me quiero reír con este partido de fútbol. Me quiero divertir. Quiero gritarle al árbitro. Quiero gritar gol. Quiero distraerme, ¿sabes? Y es por eso también que uno acude a entretenimiento como películas, series de televisión, deportes, leer un libro, ver videos en YouTube, ver canales de Twitch, lo que quieras. Pero entonces, aquí es donde entra un poco el trabajo de los comunicadores o periodistas en ser claros al respecto de su chamba. El problema yo lo observo cuando quieren venderle a la gente contenido que es puramente entretenimiento como algo que no es puramente entretenimiento. ¡Ojo! Porque cuando les conviene, hey, yo solo estoy para entretenerte, no tomes en cuenta mi opinión. Pero también te vendo esto que es puro entretenimiento, que es puro show, que es pura... a veces cosas que no respetan la dignidad. A veces te lo quiero vender como que mira, es un trabajo serio, es una mesa de debate seria en la que tienes que aprender, en la que tienes que tomarnos como líderes de opiniones.
Y no, o sea, no puedes tener las dos en la misma persona. O sea, date cuenta de eso y no seas un mentiroso con tu audiencia, por favor. Tomemos como ejemplo a dos comunicadores que, pues lamentablemente para ESPN están en la misma empresa, ¿no? O sea, no estoy eligiendo a estos dos porque están en ESPN, sino por lo que son estos dos. Que ojo, a los dos, repito, los admiro. Uno de ellos, pues David Faitelson, ¿no? David es un entretenedor fantástico. De verdad. O sea, que si hay alguien que sabe hacer televisión, es este señor. Sabe cómo hacer debates en vivo con mucha polémica, meterle mucho morbo a las cosas, entiende de timings televisivos y sabe cómo hacer reaccionar de forma positiva y negativa a la audiencia. Y no solo a la audiencia, sino a sus compañeros de la mesa de debate. Aquí la cuestión es su falta de claridad al momento de hablar sobre su carrera. ¿Qué le cuesta decir? Pues sí, o sea, si estamos hablando de un tema serio, yo estoy aquí en un podcast, no lo sé, ¿sabes? Se supone que estás hablando como tú, David, ¿no? No como tu personaje, David. Y si tú dices que esa es la manera en la que tú realmente piensas, o ese es tu verdadero yo, entonces sí estás quedando un poco payasín, ¿sabes? Porque uno puede entender que, ok, pues es solo un personaje, es su forma de entretener, y es a eso se dedica, ¿no? O sea, es entretenimiento, y lo hace muy bien, porque la gente se mantiene entretenida. Por alguna u otra razón, ya sea porque están emputadísimos o porque están súper contentos de que le tienen al otro equipo, lo están viendo, ¿no? Pero ¿qué necesidad tienes de mentirle a la audiencia y decir que lo que estás ofreciendo es otra cosa que no sea entretenimiento? Acepta lo que eres, acepta que eres un tipo que entretiene a la gente y ya. No me quieras vender que eres un líder de opinión cuando muchas veces tienes incongruencias, cuando muchas veces caes en los insultos, cuando muchas veces caes en tirarle a las mismas personas, a los mismos equipos. Caes en cosas que ya son muy clichés, ¿no? Cuando, pues la gente que le conoce ya ha dicho que David es de otro estilo. O sea, David cuando entra al aire, pues hace su trabajo de manera excelente. Es un gran comunicador y realmente se toma en serio el trabajo de voy a entretener a la gente que me está viendo. Y ya por fuera, pues ya es otro tipo más, o sea, que quizás tendrá otro tipo de opiniones, que quizás tendrá otro tipo de posturas. Pero yo el problema que tengo es que, ¿por qué no lo admiten? ¿Por qué no lo dicen? ¿Sabes qué? Pues sí, es un trabajo y ya, o sea, gente, no se lo tomen tan en serio. Gente, no se peleen por algo que yo dije. Obviamente entiendo y es a lo que dije, no es responsabilidad del artista lo que interprete la gente de sus palabras, ¿no? Pero igual y un pequeño reminder no estaría mal. De decir, gente, o sea, de verdad, lo que vean en la televisión no representa la realidad de la vida. A veces le metemos un poquito más de caché, a veces le metimos un poco más de, no sé, de jiribilla, ¿no? Entonces, el otro tipo del que voy a hablar es también un güey que lo admiro mucho, como Álvaro Morales. Y es otra persona que también ha entendido cómo darle a la audiencia lo que la audiencia quiere ver. Ya sea para aplaudirle, vitorearle, o también para mentarle completamente su madre, ¿no? Y lo que yo observo con personajes así es que en varias ocasiones el show o el ser a veces de más, o sea, too much, ¿no? Sí opaca los buenos o sólidos argumentos que pueda tener. Y vamos, que él al menos creo que sí ha sido un poco más abierto respecto a que es un personaje dentro de la televisión, a que ha entendido que el mundo del show business, por así decirlo, eso es lo que necesita para subsistir. Al menos eso también se lo aplaudo, ¿no? Que es un poco más honesto en ese sentido. Pero eso no quita que sigue confundiendo a la gente con la intención de sus palabras y sus acciones, con los tweets que tira, con las notas que a veces saca en ESPN, no lo sé. Hace poquito vi que empezó a criticar a Guillermo Ochoa y de repente como que se ensaña con ciertos temas, ¿saben? Todos sabemos que trae de hijos a los del Azul, a los de las Chivas, a los de los Pumas. Todo el tiempo los está criticando y a veces la crítica sí llega a ser de más, llega a ser excesiva. Y ya no se toma como un líder de opinión eso. Y el problema es que no se le debería tomar y se le toma como líder de opinión. Cuando en realidad pues no está dando una opinión de valor, ¿saben? Y también esto de confundir a la profesión o a la gente,
o que falta claridad sobre la profesión más bien, lo cometen los exdeportistas. No tanto que intenten parecer periodistas o que ellos mismos tomen como este mote de yo soy comunicador, pero sí cometen errores en cuanto a la preparación necesaria para poder transmitir todos sus conocimientos, tanto teóricos como empíricos. Y pues sí se remiten a dar opiniones del juego que aportan muy poco o nada a la audiencia. Cuando pues se supone que la razón por la cual tienes a un exdeportista en la mesa de debate, en la transmisión, es para que pueda aportar comentarios desde el conocimiento que representa haber jugado ese deporte de manera profesional, ¿no? O haberlo practicado más bien. Porque se supone que son comentarios o es conocimiento que un periodista recién salido de cualquier escuela de comunicación, sin esa experiencia de haber jugado, te la puede dar. La tercera razón por la que yo siento que el periodismo ha perdido peso es el mundo globalizado en el que vivimos. El vivir de los clics, ya cualquier pelado tiene micrófono. Y eso me incluye a mí. Porque si vamos a hablar de nombres y vamos a hablar de personas que puede que no aporten mucho a la sociedad, que puede que no aporten mucho al mundo contemporáneo, son las personas que nos dedicamos a esto o que queremos dedicarnos a esto desde la no profesionalidad, ¿no? Yo no estudié periodismo, aunque me encanta, aunque me fascina la comunicación, no la estudié, ¿no? Y yo sé que una carrera no te hace, pero sí tienes que tomar en cuenta que toda profesión, pues sí lleva, pues lo que esta palabra misma dice, ¿no? El ser profesional, el tomarte en serio el trabajo que estás haciendo. ¿Vas a emitir una opinión? Ten fundamentos, papi. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves si investigas un poquito del tema? Tanta información que hay en el mundo. ¿Cómo ves si vas y tomas un curso de entrenador para aprender sobre sistemas de juego? ¿Cómo ves si le haces preguntas en Twitter a personas que tú admiras del gremio? ¿Cómo ves si te empiezas tú mismo a formar sobre eso? Porque tenemos a mucha gente que sí, pues hoy en día vive de este mundo sin tomarse en serio lo que este trabajo representa, ¿no? Este es un tema que pues sí involucra bastante los dos puntos anteriores que les comenté. Si bien el internet, la globalización, la misma internacionalización de las comunicaciones han tenido impactos positivos en la sociedad, pues de igual forma le han dado luz a personas que quizás no tengan cosas tan positivas para aportarle al mundo. Recordemos que antes, para que tu voz fuera escuchada por decenas, centenas, miles de personas, los canales a los que tenías que acercarte, si bien eran varios, por así decirlo, no eran tan varios como hoy en día. Y eran mucho más cotizados y manejados por un puñado de personas. Háblese televisión, háblese radio, háblese periódicos. Y pues hoy en día las puertas a tocar se han multiplicado, ¿no? Hasta el punto en el que uno mismo puede crearse ese espacio propio. Por ejemplo, yo mismo aquí tengo mi pseudo programa de radio, ¿no? Con este podcast yo puedo hablar de los temas que yo quiera. Es mi propio espacio, soy mi propio jefe. No me tengo que estar limitando de ninguna manera. Y habrá gente a la que le interese, habrá gente a la que no le interese. Y ya eso es cuestión de la audiencia, ¿no? Pero al menos la oportunidad la estoy teniendo yo para poder sacar mi contenido, para sacar lo que yo quiero expresar, las opiniones que tengo sobre diversos temas. Y esto le abre puerta a muchísima gente. Por supuesto, también representa que a un mayor número de personas estén haciendo contenido, ¿no? Expresando su arte al mundo. Y eso también da pie a que haya una mayor posibilidad, o una mayor probabilidad, más bien dicho, de que el contenido sea de poca calidad, sea un contenido ya sin filtros, sin ninguna clase de edición previa. Y quieras o no, eso termina por afectar un poquito, ¿no? La agenda que se llega a tener dentro de la comunicación deportiva. Puedes tener a gente que no estudió periodismo, comunicación o alguna carrera artística haciendo cosas increíbles gracias a estas oportunidades. O también puedes tener a gente que antes no se le daba voz por lo mismo de que no merecían tener voz de valor, ¿no? Que quizás no tenían nada positivo para aportarle al mundo, pues con un espacio para hacerlo. Y ya le tocará a la audiencia saber si lo aceptan o no lo aceptan. Y a eso voy con el último punto. La audiencia, que para mí es pues el principal culpable de todo esto. La audiencia lo es todo, gente. Por lo mismo también dejé el motivo más importante al último.
Porque así como en el episodio pasado yo hablé de que pues tenía que haber mesura por parte de los aficionados del Fútbol Club Barcelona, que muchos de los problemas que se tienen hoy en día con ese equipo es pues gracias a las exigencias que el mismo círculo del Fútbol Club Barcelona tiene. Pues también yo les pido a ustedes como audiencia ser mejores o al menos ser más conscientes de la situación en la que vivimos. En la situación en la que se encuentran muchas personas que siguen a medios tradicionales y no tradicionales para consumir contenido deportivo. Porque veamos, la razón principal por la que muchos personajes destructivos, por las que personas que no saben mucho o que no se preparan constantemente sobre los temas que tratan siguen haciendo lo que hacen, es porque de alguna u otra forma están viviendo de esto. Están ganando dinero de esto. Esto significa que hay gente viendo lo que hacen, escuchando lo que dicen y vamos, no tengo problema con eso. O sea, qué chingón que haya trabajo, qué chingón que haya gente viviendo de cosas tan chingonas como la comunicación. Sino que mi problema es con las personas que aplauden la poca seriedad o profesionalidad en los medios de comunicación. Son los primeros en quejarse cuando este tipo de comunicación los hace sentir violentados. Entonces sí, mi problema es con la audiencia, ¿no? En este último punto, por supuesto. Les pongo ejemplos. En el fútbol mexicano tenemos americanistas, me incluyo yo soy americanista, que se ríen del espectáculo que es ver a Cristian Martinoli y Luis García en las narraciones o en las transmisiones de TV Azteca para la selección mexicana. Pero en el momento en el que a alguno de los dos, sobre todo a Martinoli, se le escapa alguna crítica al Club América, algún dejo de sospecha sobre sus títulos, cualquier cosita sobre Televisa, lo que sea, pues ya existen quejas sobre el profesionalismo, ¿no?, de estas personas. Y es como de, güey, date cuenta, o sea, no puedes tener una sin la otra, ¿sabes? Y yo entiendo que a ellos les vale madres. A ellos mientras los veas y los consumas, pues les van a seguir generando el mismo dinero. Yo lo que quiero aquí es que mejore la calidad de las transmisiones, que mejore la calidad de los reportajes, que mejore la calidad de la comunicación deportiva. Y eso solo va a mejorar, pues, si la gente entiende qué es lo que está consumiendo. Porque creo que a veces se les olvida, pero ellos son los que verdaderamente tienen el poder de elegir a quienes consumen. Y si hay contenido que no les gusta, nada será más efectivo que demostrarlo al dejarlo de consumir. Simplemente. Porque a veces parece que sí entienden que la mayoría del contenido deportivo es 100% entretenimiento. Pero por alguna extraña razón, a veces deciden tomarlo como viene. Oye, que Álvaro Morales dijo que el América es el mejor equipo de México. ¿Por qué vas a tomar en cuenta la opinión de este güey teniendo en cuenta que es un tipo que se dedica a hacer entretenimiento en televisión? Explícamelo. ¿Por qué lo vas a tomar como líder de opinión? A eso me refiero, ¿saben? O sea, nosotros como audiencia tenemos que ser conscientes de... Yo estoy viendo Fútbol Picante, estoy viendo La Última Palabra, estoy viendo El Chiringuito, estoy viendo programas de salseo deportivo en YouTube, porque quiero reírme, quiero cagarme de risa con las críticas a la América, quiero burlarme de Guillermo Ochoa y sus errores, quiero burlarme de esto, pero ojo, que tengo que ser muy consciente de que eso no representa la realidad del deporte. O sea, que la gente de ESPN critique a Javier Aguirre, que la gente de Fox Sports diga que Lionel Messi es un pendejo, no significa que sean realidad, gente. Significa que son showman, significa que son gente que solo está entreteniendo, que está queriendo causar una respuesta negativa o positiva de la audiencia. Y tú como audiencia puedes encabronarte, pero encabronarte dentro de este acuerdo al que tú estás llegando de, mira, sabemos que todo esto es entretenimiento, va. Así como una película puede hacerme enojar, o puede hacerme entristecerme, o puede hacerme feliz, pues también tu programa, ¿no? Pero después de que se termina el programa no me quedo con que, no, sí, es que Ochoa es un pendejazo. No, sí, es que Lionel Messi es un pecho frío. No sé, ¿saben? Ese tipo de comentarios incendiarios. Tienes que aprender a separarte de eso. O al menos ser consciente de que si estás teniendo esas opiniones, pues sí se están viendo muy influenciadas por gente que no supo fundamentar sus opiniones, gente. Y está bien, o sea, cada quien tiene las opiniones que quiera. Simplemente, si vamos a hablar de profesionalismo en la comunicación deportiva, pues hablemos de profesionalismo en la comunicación deportiva, ¿saben? No vamos a tener a porristas, no vamos a tener a gente que no sabe comunicar dentro de ese mundillo para tomarlos realmente en cuenta como opinión o como líderes de opinión.
Y creo que esto no solo aplica a cuestiones de comunicación deportiva, aplica para todo tipo de producto de entretenimiento. El contenido de valor y el contenido basura seguirán coexistiendo. Eso es algo que nunca va a cambiar. Aquí la cuestión es, cuando decides consumir uno y otro, ¿por qué lo estás haciendo? Si te puedes responder esa pregunta utilizando las únicas dos respuestas realmente válidas, entonces créeme que tendrás una experiencia mucho mejor viendo lo que el periodismo tiene para ofrecerte hoy en día. Te lo juro. Yo hoy en día puedo disfrutar mucho más de Fútbol Picante, de mucho más de La Última Palabra, separándome desde que, ¿sabes qué? Pues yo sé que es puro show. No puedo tomarme en serio que este güey diga que el América es chiquititito, porque por supuesto que el América no es chiquititito, pero si yo me enfrasco y me lo tomo en serio, solamente me va a hacer daño a mí. ¿Sabes? Y solamente yo soy el que me va a quedar con ese coraje. Entonces puedes decirle, nah, estás pendejo, güey, pero tampoco te tomas tan en serio lo que está diciendo, porque estás dentro de ese acuerdo. Hay muchos que dicen que el periodismo deportivo está muriendo, y yo lo que les puedo decir es que si no está muriendo, al menos sí se está transformando. Y más nos vale ser consciente de ello para que no nos deje a la deriva. ¿Esto seguirá cambiando o llegará un momento de plena armonía en el mundo de la comunicación deportiva gracias a la conciencia de sus consumidores? Nadie lo sabe y yo solo sé que no sé un carajo.